Hola, hola, buenas noches para todos. El Señor Jesús les bendiga. Aquí entonces estamos transmitiendo en esta noche este tiempo de enseñanza. Aquí está quien, oiga, Josué Figuls. El Señor Jesús te bendiga, Josué. El Señor te guarde en su precioso nombre. Eso, Yoxan, Jesús te bendiga. Saludos a la distancia. Un abrazo, feliz noche, que estés bien. Saludos, saludos entonces por allí. ¿Quién más tenemos? Amén, amén, Josué. Amén, amén, Yoxan. Hola Trini, el Señor te bendiga más. Saludos. Esperando que estés bien. Saludos a tu papá, a tu mamá, a tu hermanita, a tus abuelos. El Señor los bendiga y los ayude más. Saludos, saludos, Yoxan. Saludos entonces. Trini, Josué y Yoxan. Ahí aparecen, yo no sé, como 8 conectaditos, ahí hay 8, 9 ojitos, pero no veo. Entonces a todos los que están conectados uno no los puede ver, no sé cómo sea la cosa. Bien, bien, entonces ¿a quién más? ¿A quién más por aquí para saludar en esta noche? Hola Andrea, el Señor te bendiga, buenas noches Andrea. Feliz noche, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está mi hermano José Luis Rivas desde Guanacaste. Eso, José, saludos. Ay, ve a mi hermana Paola, el Señor la bendiga. Ay, ay, ay. Imagino ya, se está yendo el frío, ¿ah? Y bueno, pero es temprano o tarde, temprano más bien, allí. Bueno, aquí está también mi hermana María Teresa, eso es, sí señor, el Señor la bendiga, hermana María Teresa, buenas noches, el Señor la bendiga y la guarde, ahí está también entonces Jocelyn Paola, bendiciones entonces Jocelyn, el Señor te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre, bienvenidos, bienvenidos y bueno, gracias al Señor Jesús por la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo, por este compartir, por poder entonces hacer lo bueno y lo agradable, lo que el Señor, entonces en lo que el Señor tiene toda complacencia, que es que estemos buscando su rostro, tratando de inquirir conocimiento, sabiduría a través de suya, de Él, a través entonces de su palabra. Hola Ana, Jesús te bendiga, saludos Ana Yancy, el Señor te guarde en su precioso nombre. También está entonces la tía Roxana, hola tía Roxana, el Señor te bendiga también en esta noche. Señor, obre con poder y gloria en la vida de todos y cada uno de ustedes. Y bien, entonces vamos a encomendar este tiempo al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre para que por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, sea Él trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Está mi hermano en Ben. El Señor te bendiga, hermano en Ben. La manito. Mi hermana Gabriela, hola también. El Señor Jesús le bendiga. Feliz noche. Manito así. Bien, entonces oremos, puestos de acuerdo por eso. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre bueno, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos podemos, puestos de acuerdo, venir y estar en tu presencia, Señor, entendiendo, Padre, que ha sido y es únicamente posible por medio de la fe en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra que Él hizo en la cruz a través de su sangre derramada, que hoy podemos, Señor. Ahora podemos, Señor, venir y estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, y podemos clamar y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estamos conectados, de los hermanos a la distancia y de los que también se van a conectar. Gracias, Señor, por la iglesia de tu Hijo Jesucristo, tanto aquí como en Colombia, Señor. Gracias, Padre, porque con lazos de amor y misericordia nos has traído hasta este día, hasta esta hora. Y con la diestra poderosa de tu justicia, Señor, nos has sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
porque es un gran privilegio, Señor, poder con el entendimiento, Señor, con el pleno conocimiento de tu voluntad, Señor, estar en tu presencia buscando, Señor, inquirir conocimiento, sabiduría, Señor, tuya a través de tu palabra. Por eso clamamos, Señor, que tu reino venga con poder, que tu reino venga con poder, Padre nuestro, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Ayúdanos, Padre Santo, por amor de tu nombre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en santidad y justicia delante de ti, delante de los hombres. Ayúdanos, capacítanos con esta tu palabra, para que nosotros podamos, Señor, no solamente escuchar, sino también entender y obedecer tu dulce voz. Podamos vivir en santidad y justicia delante tuyo, delante de los hombres, hacer tu voluntad, servirte y agradarte todo el tiempo, Señor, de nuestra peregrinación, al igual que también tu Hijo Jesucristo así lo hizo y Él nos enseñó y ejemplo nos dio, Padre. Nosotros estamos aquí porque anhelamos, Señor, ser, Señor, imitadores suyos, obedientes, siervos fieles, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Padre, conmuévenos, Señor, y guíanos todo el tiempo al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo, al conocimiento y a la obediencia de tu voluntad a través de tu palabra. Que podamos permanecer, Señor, en la llenura de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, a toda la verdad. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, redarguyendo y trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a nuestros corazones, Padre. Para que no nos apartemos de ti ni de tu palabra, ni a derecha ni a izquierda. Para que seamos, Señor, esforzados y valientes, Señor, en permanecer y en crecer, Señor, en esta gracia, Señor, y que no descuidemos esta salvación tan grande que nos ha sido dada, Padre. Por favor, Padre, bendícenos y guárdanos en el poder de tu santo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia. Padre, que nosotros podamos, Señor, y veamos, Señor, la gloria de tu santo nombre, y que entendamos, Señor, que es únicamente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, tu plan. Por amor a ti mismo te lo pedimos, Padre, porque del sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre. En el Seol no habrá memoria de tu nombre allí, Padre. Por favor, glorifícate ahora en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias. Por favor, Señor, obra con poder y gloria por amor a tu nombre, Señor, te lo pedimos, Padre. Anhelamos y deseamos, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría, esa revelación, ese poder de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor. Prospera este tiempo, Señor. Padre, prospera este tiempo. Quita todo estupor, todo cansancio, toda indiferencia, toda negligencia, Señor. Por favor, Padre, avívanos, Señor. Aviva el fuego y la pasión en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Padre. Envía tus ángeles alrededor de nosotros en esta hora, Señor. Danos, Señor, el entendimiento, Señor, de tu voluntad. Ábrenos las escrituras, Señor. Anhelamos, deseamos, Señor, yo y mis hermanos puestos de acuerdo hemos pedido y estamos pidiendo, Señor, por la fe en tu Santo Hijo Jesús, el Cristo, Padre, que seas tú manifestándote con poder y gloria por medio de esta tu palabra en nuestras vidas, que seas tú prosperando, Señor, este tiempo, que tengas, Señor, toda complacencia en él, que sea de tu agrado, Señor, y que tengas toda complacencia y derrames bendición, vida eterna sobre nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayuda desde el mayor hasta el menor, que toda la iglesia sea conmovida, que como iglesia seamos, Señor, columnas y baluartes de la verdad, esa novia vestida de blanco, ataviada, sin mancha y sin arruga, esa iglesia gloriosa que tu Hijo Jesús compró con su sangre en la cruz, Padre. Limpia con tu palabra la iglesia, santifícala en tu verdad, Señor, tu palabra es la verdad, Señor, que en nosotros y a través de nosotros tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia, Señor. Usa, Señor, mi vida, usa la vida de todos y cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el menor. La iglesia que se congrega, Señor, allí en San Pedro, también la iglesia que se congrega allí en Bogotá, Padre. Usa con poder y gloria nuestras vidas, ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio, Señor.
que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo, Padre, que lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar, que la palabra de vida eterna nos sea dada, Señor, en aquella hora, Padre. Por favor, yo ruego por mí y por mis hermanos, Señor, para que nos ayudes, Señor, nos capacites, nos instruyas, Señor, en el conocimiento y en el entendimiento de tu palabra, de tu voluntad, para que nosotros seamos siervos eficaces, Señor, instrumentos, escogidos, vasos preciosos que uses, Señor, no como por un tiempo corto que usaste, Señor, a Judas o a Esaú o a Saúl, Señor, sino así como usaste, Señor, a tu siervo Juan. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que así como usaste, Señor, a tu siervo Juan, nos uses a nosotros también hasta el fin, Señor, que quedemos hasta el fin, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre, y no hay nada imposible para ti. Y todas las cosas son posibles para ti que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber, Dios de dioses y Señor de señores. Y a nadie más, ni en los cielos ni en la tierra tenemos, sino solamente a ti. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos, Señor, que tu reino venga con poder, que las obras de las tinieblas sean reprendidas y sean deshechas. Danos vida para dar vida, y por la vida, Padre, hasta la vida misma. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia, Señor. Ahora, Padre, para amor a tu nombre y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, estamos, Señor, encomendando nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien. Ok. Vamos a ver si hay alguien más para poder saludarlo. Oiga, Alba, ¿cómo me le va, mi señora? El Señor la bendiga, un saludo a la distancia, esperando que se encuentre bien. Hola, Sonia, Jesús te bendiga también. Un abrazo, un saludo grande para tu papá Pedro, para tu mamá, para tu hermano Juan Carlos. Que el Señor los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Ani, mi hermana Ani, el Señor la bendiga, está así, entonces en familia ahí con mi hermano Gastón y Camila. Hola Camila, Dios te bendiga. Está Alfonso Valderrama, saludos, bendiciones. Martín Múnera, el Señor te bendiga también, saludos. Ana Zúñiga, el Señor te bendiga, el Señor la guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces bien, gracias al Señor por sus preciosas vidas, por todos y cada una de ustedes. El Señor los bendiga, los ayude y los guarde en su precioso nombre. Alejandra Alvarado, hola Alejandra, casi no te... Ay, también el hermano pastor Juan Manuel y está con la hermana Meilin Reyes. Uy, tutuy, ¿cómo les dicen ahora? Tortolines. Bien, entonces bueno, nada, vamos a comenzar este tiempo. Este tiempo donde pues continuamos aprendiendo acerca del plan de Dios. A ver, un sorbito por favor, un minuto. Y que es entonces importante conocer el plan de Dios para poder entonces ser parte proactiva de ese plan. ¿Por qué? Porque entonces también de alguna manera, sin aún conocerlo, sin embargo, hacemos todas las criaturas, toda la creación, hacemos parte de ese plan maravilloso que el Dios que nos creó tuvo desde antes de la fundación del mundo. Solo que en el momento que, o a quien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, le manifiesta a alguien su plan, su voluntad, entonces ya cambia. ¿Por qué? Porque entonces ahora se convierte en un instrumento, en un vaso escogido, en un vaso precioso en sus manos, y ya entonces toma, como les decía, una parte, pero una parte proactiva. Ya entonces no solamente hace como criatura palán parte del plan como en sí mismo, sino que entonces ahora es también artífice de ese plan. Y eso es lo maravilloso, eso es lo más grandioso. Vean, como dice en Corintios, miremos aquí en Corintios,
capítulo en Primera de Corintios, exacto, así hay primera y hay segunda. Correcto. Mi hermano Jairo Guzmán, el Señor te bendiga, Jairito. Está Martincito también, el Señor te bendiga, Martín Gustavo, también ya está saludado. Bien, Primera de Corintios capítulo 3, entonces versículo 9. Está hablando el hermano Pablo. Está hablando el hermano Pablo y entonces mire cómo el hermano Pablo, dirigiéndose a la iglesia cristiana, entonces dice así, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces él está manifestando que hay colaboradores y que hay labranza. Entonces que hay labradores y productos de esa labor se ven o hay los frutos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vean, mis amados hermanos, esta palabrita tal vez sí, de alguna manera, aparentemente, no tenga o pase desapercibida o no le prestemos toda la atención. Pero la Biblia da testimonio, manifiesto testimonio acerca de la grandeza y del poder del Dios y Padre nuestro y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. La Biblia deja claro y manifiesta y muestra, y no solamente la Biblia, sino que con nuestros ojos lo podemos ver. Este mundo, esta creación, es, digámoslo de alguna forma, solamente una muy leve pincelada de la grandeza y del poder del Padre Celestial. Y nos extasía y nos abruma ver la perfección, y ver la perfección entonces desde en las cosas grandes, más grandes, los astros, la Vía Láctea, los planetas, las constelaciones, los cometas. Nos conmueve y nos extasía ver la microbiología, la vida microscópica. Hola, mi hermana Ana Solano, el Señor Jesús la bendiga. Entonces, desde lo más grande, miren bien, desde lo más grande, Dios creó cosas que hablamos de miles de millones de años luz. Y también entonces cosas tan chiquitas, tan ínfimas que millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones. Y de alguna forma cuando uno puede o ve cómo de las cosas pequeñas contribuyen y aportan a las más grandes y las más grandes a las otras que no son tan grandes, y vemos esa armonía y esa simbiosis, entonces, wow, nos extasiamos, es demasiado, abruma. La grandeza del mar, la vida, entonces, como les digo, el suelo, es demasiado maravilloso. Y todo esto, escúchenme bien, esta creación no es sino el reflejo es solamente el reflejo del verdadero y de la verdadera grandeza del poder de Dios. La Biblia dice que Dios es más sublime que los mismos cielos. La Biblia dice que Dios, el Padre nuestro, está en los cielos y que es más glorioso y más sublime que los mismos cielos. Y bueno,
Y aquí en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mano, eso es para de verdad como tal, no es exagerado. Esto es para meditar. Yo, polvo de la tierra, como dice el salmista, gusano y no hombre. Que yo, lleno de debilidades, con un corazón y un inclinado a lo malo, lleno de imperfecciones, de debilidades, de egoísmo, de maldad, de pecado, polvo de la tierra, gusano y no hombre. Y aún así, escuchen bien, que la Biblia diga que yo puedo o que yo puedo o que yo soy colaborador de Dios. Eso es demasiado grande, muy grande, sublime. Es un gran privilegio que no tenemos o no nos alcanza el entendimiento para saber lo grande que es. Que Dios me diga, que Dios me llame su colaborador. ¡Wow! Bien, amados hermanos, entonces ese gran privilegio, ese gran privilegio es el que nosotros entonces, en el momento que Dios nos manifiesta su plan, podemos, como les decía, contribuir, colaborar de manera proactiva para que ese plan se lleve a cabo, se desarrolle y nos convertimos entonces en colaboradores de Dios. Mayra, buenas noches. Adriana, Jesús las bendiga, buenas noches. En colaboradores de Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque antes de pensar uno en que va a ayudar, pues primero necesita recibir instrucciones. Hay muchas personas que se ofrecen y, hola María Lucero, Jesús te bendiga, Lucerito, buenas noches. Y entonces, déjeme ayudarle. No, pero es que usted no sabe. No se preocupe, pero yo tengo ganas, soy yo de buena voluntad. Ok, perfecto, pero primero pues para que me ayude usted tiene que saber qué es lo que yo estoy haciendo. Porque si usted no sabe lo que yo estoy haciendo, difícilmente entonces me puede ayudar, sino que por el contrario, me puede más bien estorbar. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros no procuramos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Cuando entonces nosotros somos perezosos. Y la pereza, mis amados hermanos, espiritual, es la forma directa de contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra en los perezosos. No obra en los perezosos. Si usted y yo no somos diligentes, no somos esforzados, no podemos pensar entonces que vamos a vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y si no es por medio de la llenura del Espíritu Santo, nuestro servicio no puede o no es eficaz, no es acepto delante de Dios. Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, vamos a mirar por favor en el versículo 24, bueno, vamos a leerlo entonces desde el 23, nuestro Señor Jesucristo hablándole a la mujer samaritana en el pozo, esta mujer que es una mujer piadosa, que anhela y desea con todo su corazón servir a Dios, hacer su voluntad, participar del plan divino. Entonces está confundida, no sabe. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella lo que tiene es una religión. Y definitivamente pues está obedeciendo y está escuchando es la voz
de los hombres. Pero en su corazón ella manifiesta y ella quiere hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Esa mujer entonces le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ahí a la altura del versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces está hablando acerca de este monte, se está refiriendo al monte Gerizmín, donde los samaritanos, descendientes de Jeroboam, adoraban a los ídolos. Recuerdan, ahí en la Biblia narra acerca de Jeroboam y de Roboam. Jeroboam, el general rebelde, que se levantó contra Roboam, el hijo de Salomón. Cuando Salomón, el rey Salomón, se entregó y hizo lo malo ante los ojos de Dios y blasfemó el nombre, y que por causa de él fue el nombre de Dios blasfemado, el Señor le prometió que no le iba a perdonar ello y que iba a dividirle el trono, el reino, pero que no se lo iba a decir a él, sino a su descendiente. Y entonces, efectivamente, una vez ya Salomón murió y quedó Roboam, su hijo, gobernando, tan pronto como cogió el mandato, de inmediato, hola mi hermanito Oscar, el Señor Jesús le bendiga, vino un general que había sido exiliado en la época de Salomón por haberse también sublevado contra él, había mandado al exilio, había tenido que ir al exilio a Egipto, pero cuando supo que entonces su papá, o sea que Salomón el rey había muerto, vino y aprovechó entonces la coyuntura, el factor coyuntural, y efectivamente le dio golpe, digámoslo de alguna forma, de estado al hijo, a Roboam, y dividió como Dios le había dicho, porque Dios no miente ni se arrepiente, como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como se lo había dicho y se lo había manifestado entonces a Salomón. Y ahí es entonces, a partir de ese entonces, es que nosotros conocemos, empezamos a ver lo que es el reino de Israel y el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur. Entonces vemos cómo el general Jeroboam se llevó 10 tribus y en el norte, en Sicar, una ciudad entonces que está al norte, allí en el monte Gerizmín, hizo 2 becerros de oro y dijo, aquí están Jerusalén, aquí están Israel, los dioses que te sacaron de Egipto. Y en el reino del sur o en el reino de Judá quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, adorando pues en Jerusalén y en el templo. Y esta mujer era samaritana, pero como les decía, esta mujer realmente lo que ha estado y está esperando es poder escuchar y conocer la voluntad de Dios. Y ella declara, y ella sabe, y en ella por decir algo, qué pena, y a ella se le manifiesta nuestro Señor Jesucristo, porque es una mujer que tiene fe. Es una mujer que tiene fe. Fe conforme a lo que la Biblia llama fe, a la fe de Dios que está en la Biblia, que es creer en el Mesías, en el Cristo de Dios. Miremos un momento, por favor, en el versículo 25. Aquí es algo, y 26, ocurre algo maravilloso. Aquí es la primera persona, escúchenme bien, a la cual nuestro Señor Jesucristo, de manera abierta, directa, se le manifiesta como el Cristo de Dios. Nosotros sí vemos entonces en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo pregunta a quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y vemos la revelación del Padre por medio del Espíritu Santo al apóstol Pedro. Bienaventurado eres Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aquí a esta mujer en el pozo, usted y yo podemos ver
de manera directa a nuestro Señor Jesucristo manifestándosele. Es la primera persona y a la primera y única persona que de manera directa Él se le manifiesta como el Mesías, como el Cristo de Dios. Versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esa es la fe. Eso es fe, conforme al plan, conforme a la Biblia. Sé que ha de venir el Mesías. Entonces esa mujer es una mujer celosa, cumplidora de la ley, porque en la ley estaba escrito que si el hombre moría sin tomar descendencia a su mujer, entonces se la dejaba a su hermano. Hasta que entonces, si no tenía descendencia, que la cogiera el otro hermano. Por eso el Señor Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Quiere decir que aún el acto como tal del matrimonio, que es a través de que el hombre embarace a la mujer, no se había llevado a cabo. Por eso dice que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Porque conforme a la ley, escúchame bien, a la ley, a lo que Dios por medio de Moisés mandó al pueblo de Israel, entonces esa mujer era irreprensible. Había tenido 5, y ya estaba con el 6º, pero aún no tenía descendencia. Ninguno había tenido descendencia y entonces, como se dice, el rancho aún ardiendo. ¿Ve? Pero el por qué el Señor se le manifiesta a esa mujer, debemos entender, es por su fe. Pero su fe, escúchame bien, en el Mesías, del cual había dado ya testimonio en las Escrituras el Padre. Por eso esta mujer entonces le deja claro, sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hola Laurita, Jesús te bendiga, buenas noches. Está también Virginia Salazar, buenas noches. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces esa mujer estaba esperando al Mesías prometido por Dios a través de los profetas. Esa era su fe. Pero era obediente a la ley de Moisés. Y en cuanto a la ley, entonces era irreprensible. 5 maridos tenía y el que ahora tiene tampoco es su marido, y seguía obedeciendo. Pero lo que hace que entonces esa mujer reciba la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, es su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando hablamos acerca de fe, recuerden, no podemos entonces pensar en otra cosa, no podemos asociarlo con otra cosa que no sea simplemente Jesús de Nazaret. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que dio origen y el que consumó, para el cual fue entonces hecha todas las cosas, la fe de Dios también. Eso es importante tenerlo entonces en cuenta, pero bien, también veíamos, como les dije, en el capítulo 23, en el capítulo 23 dice, en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran Dios es espíritu y los que le adoran
En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hola, buenas noches, Jessy. El Señor te bendiga más. Dios es espíritu. Y los que le sirven en espíritu y en verdad es necesario que le sirvan. O sea, con ganas, con disposición, con voluntad. Sí, pero guiados por el Espíritu Santo. Por eso pone primero en espíritu y en verdad. Y a eso es lo que nosotros debemos ponerle mucha atención, mis amados hermanos. Porque no todo el que le sirve le agrada a Dios. Porque lo más grandioso como tal no es servirle a Dios. Porque el diablo le sirve a Dios. ¿O cómo entonces llama Dios a Faraón? ¿Recuerdan? Vamos a mirar en Éxodo. Espéreme un momento, por favor. Ve por la mañana y aquí el rey solo. Permítame en un momento, por favor. Faraón, escucho más, Faraón endurecido. Entonces, de los siervos de... espere que estoy un poquito aquí confundido. Ok, Sandra Rivera. Hola, Sarita. Jesús te bendiga. Ovidio, Jesús lo bendiga. Buenas noches. También, espere, ya les voy a mostrar cómo lo llama a Faraón, mi siervo, quien hará todo lo que yo entonces le mandare. Alguien que me colabore de pronto. Si tienen ahí, es que se me pasó esta escritura. Donde le dice, y Faraón no los dejará ir. Ay, se me confundió, que es que esta no está, no tengo aquí. Y os tomaré, y digo, uy, esperen, por favor, aquí alguien que ahí tenga la concordancia. Ve y dile a mi siervo Faraón. Respondió diciendo, bueno, ya entonces, porque la escritura dice a Faraón, ok, eso es versículo, no, ese es Romanos, ¿cierto? Sí, Romanos 9, pero ahí no lo dice, no dice o no lo llama directamente a Faraón mi siervo, pero bueno, entonces bien. Sí, Faraón es siervo del Señor y ahí dice claramente que lo está, entonces a él lo ha escogido para hacer notorio su poder, ¿verdad? Entonces, que ha escogido o lo ha endureció a Faraón para entonces hacer visible a través de él su poder. Entonces, todas las cosas, escúchenme bien, todas las criaturas, toda la creación le sirven a Dios. Pero la cosa es que no todo el servicio es de su agrado. ¿Ve? Y el punto, como les decía, no es en sí mismo servirle a Dios. Porque los que van a ir al infierno le están sirviendo y están haciendo parte del plan de Dios. Satanás, las cortes de maldad, los huestes de maldad también
están sirviéndole a Dios, están y son parte del plan de Dios, porque por Él y para Él son todas las cosas. Hola Brian, Jesús te bendiga, buenas noches. Pero no todos, entonces, no todo el que le sirve le agrada. Y la forma y la manera entonces de servirle a Dios y agradarle con ese servicio es cuando nosotros ese servicio lo prestamos conmovidos, siendo conmovidos, guiados por el Espíritu Santo. Así como también nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, cuando fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo. La Biblia da testimonio acerca de que cómo Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesús y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el servicio al Padre lo prestó de manera entonces perfecta, gracias a la llenura y al poder del Espíritu Santo. Así que pensemos nosotros. Hola Alexis, el Señor te bendiga, un saludo a la distancia, buenas noches. Sí, entonces pensemos nosotros, si aún nuestro Señor Jesucristo necesitó de la ayuda y de la fuerza y del poder de Dios a través del Espíritu Santo, cuanto más nosotros. Por eso nosotros no podemos apartarnos, no podemos contristar al Espíritu Santo. Y la Biblia entonces nos reconviene y nos dice claramente que no contristéis al Espíritu. Miremos un momento por Efesios 4:30. Filipenses, Efesios, Colosenses. Permítame, es que viera qué problema que esto se me pega. 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿O quién me puede de alguna manera buscar ahí el significado de la palabra contristar? ¿Qué es? Hola, buenas noches, Mario Ramírez, el Señor le bendiga. ¿Quién puede dar entonces el significado de la palabra contristar? Contristar, ¿qué será contristar? ¿Sí se lo han entonces preguntado, si lo han buscado, si lo saben? Contristar o causar tristeza al Espíritu Santo tiene que ver con nuestra santidad y carácter como hijos de Dios. No, pero eso es una interpretación. Usted está metiéndose en un diccionario bíblico, no sé. Cuando pecamos o actuamos de manera equivocada utilizando... Mire, oiga, qué bueno. Póngale cuidado. Qué bien. Bueno, Dios bueno que hace todas las cosas. Y acabo de pedir entonces la definición de la palabra contristar. Aquí entonces nuestro hermano Josué, me imagino yo, fue a buscar en el diccionario bíblico. Y miren la definición, póngale atención. Contristar o causar tristeza al Espíritu Santo tiene que ver con nuestra santidad y carácter como hijos de Dios. Cuando pecamos o actuamos de manera equivocada
utilizando nuestro carácter, no dejándolo influenciar por el espíritu, contristamos su persona. Bien, qué bueno que podamos entonces tener estos aportes maravillosos. Mire, María Trinidad, tardío contrastare, oponerse, ensayar o comprobar y fijar la ley, peso y valor de las monedas o de otros objetos de oro y de plata, y sellar estos últimos con la marca del contraste cuando ejecuta la operación el perito oficial. ¿Quién más? Bien, entonces la definición: tardío contrastare, oponerse. Vean bien, ahí están las dos cosas. La definición como tal de la palabra, el significado, perdón, como tal de la palabra, que es el que nos está dando nuestra amada hermana María Trinidad, y lo que es la interpretación teológica. Miren, hay que tener mucho cuidado con esas Biblias de estudio que tienen comentarios bíblicos, con esos diccionarios bíblicos que tienen comentarios. Porque realmente, escúchenme bien, los teólogos pueden estudiar teología, que es, digamos, el estudio de Dios, pero eso no les garantiza que puedan o que conozcan realmente a Dios. Porque esta misma definición, que en este caso es, le voy a explicar, un teólogo y puede ser una interpretación de un teólogo de una denominación, entonces llamándolo de alguna forma, muy probablemente pentecostal, o sea, protestante pentecostal, está dando esa definición. Pero si usted va y lee la misma definición o la interpretación de un testigo de Jehová, es entonces otra. Y así, otro teólogo, pero testigo de Jehová es otra. Entonces vean mucha atención, porque contristar, causar tristeza. Eso es contristar. Miren bien la palabra, contristar es causar tristeza. Pero que entonces aquí dice que cuando nosotros pecamos o actuamos de manera equivocada, utilizando nuestro carácter, ¿ven? Todo es única y exclusivamente relacionado con la ética y la moral, con la, llamémoslo así, santidad que proviene del esfuerzo del hombre por no pecar más. Y entonces usted lo que está diciendo es que pequemos más. No, yo no lo estoy diciendo que pequemos más, que peque más. Lo que yo le estoy diciendo es que si usted se enfoca en el pecado, entonces va a caer de la gracia y va entonces a perder la gracia y va a comenzar, sin darse cuenta, a vivir por las obras de la ley. Porque ya, conforme usted más se esfuerce y más pelee contra el pecado y trate duro el cuerpo y los apetitos de la carne, más vana se vuelve la sangre, más vana se hace la obra del Hijo de Dios, más se diluye. Y va a terminar entonces diciendo, como los fariseos: gracias, Señor, te doy que no soy como los pecadores. Yo no oigo música del mundo. Yo no ando con los del mundo. A mí no me gusta el reggaetón. No veo Netflix. No tengo WhatsApp. Yo no soy del mundo, ni soy como los del mundo.
sino que el enfoque es saber que reconocemos nuestra debilidad, pero Él nos ayuda, el Espíritu intercede por nosotros. Pero como les dije, es otro enfoque totalmente diferente, porque la verdad es que la manera por la cual nosotros contristamos al Espíritu Santo es a través de la pereza espiritual, siendo perezosos, no siendo diligentes y no siendo esforzados, no leyendo la Biblia, no orando, no predicando, no congregándonos. Eso es entonces, esa pereza, esa negligencia espiritual es la que hace que entonces el fuego, la pasión que proviene del Espíritu de Dios mengue en nosotros, que no tengamos o no gocemos de la llenura del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ese servicio a Dios se lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no sirve, porque el Señor dijo que los que le adoran es necesario, que los que le sirven es necesario que en espíritu y en verdad. O sea, claro que sí, en verdad, en esta carne, con su voluntad, con las ganas, pero no podemos dejar de lado con la llenura, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, bien, ese plan de Dios, y aprendíamos acerca de que en el plan de Dios es que los hombres seamos salvos en el nombre de Jesús. Eso es en el plan de Dios, que los hombres recibiéramos la salvación mediante la fe en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros hablamos acerca del nombre, es importante que nosotros, escúchenme bien, entendamos la relevancia, la importancia que el nombre tiene en la Biblia, que los nombres tienen, en la Biblia, y lo importante y lo maravilloso y lo significativo que es para Dios su nombre. Hemos entonces aprendido, y en las lecciones pasadas hablamos acerca de que para la gloria suya, para la gloria de su nombre, es el motivo, fue la razón por la cual y para la cual Dios entonces creó todas las cosas. No, que es por el Hijo, que para el Hijo, recuerden, y es entonces que el amor con que el Padre ama al Hijo, te lo manifestó dándole su nombre, el nombre de Jesús. El Padre le dio el nombre al Hijo, recuerden, y llamó su nombre como le dijo el ángel. Y el ángel es el mensajero, el siervo de Dios. Entonces Jesús es el nombre que el Padre le dio al Hijo. Y esa es la forma, esa es la manera en la cual, a través de la cual entonces el Padre manifiesta su amor para el Hijo. Pero no fue dándole mandamiento. Claro que sí, pero ¿cuál mandamiento? Que enseñara, que manifestara su nombre, para que los hombres en ese nombre recibiéramos la salvación. Entonces y todo es un engranaje perfecto. Mauricio, hola, Jesús te bendiga, buenas noches, Mao. Saludos a Tatiana, Estefanía, el Señor los bendiga. Todo es un engranaje perfecto. Todo es entonces por Él y para Él y de Él. Sí, es lo mismo por las mismas. Solamente que, como les he dicho, se trata de poderlo ver desde ángulos diferentes para tener una panorámica entonces más amplia.
Por eso es, y les he dicho, hablado acerca de la miopía espiritual. Miopía es entonces no poder ver de lejos. ¿Ve? Y la miopía entonces espiritual es precisamente no poder ver de lejos, o sea, todo el panorama de Dios, de todo el panorama del plan de Dios, donde todas las cosas entonces convergen, todas las cosas entonces están apuntando a una sola cosa: Jesús. 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 Jesús, que es el nombre que el Padre le dio al Hijo. Y la importancia, o bueno, lo que les decía acerca de que la relevancia que los nombres tienen en la Biblia es porque ningún nombre está puesto al azar, sino que en la Biblia el nombre es importante porque el nombre es inherente al sujeto que lo posee y no se puede separar el nombre de la persona. ¿Ve? No se puede separar el nombre de la persona. ¿Qué es el significado de Jesús? Miremos el nombre de Jesús, miremos el significado del nombre de Jesús. ¿Qué significa? El nombre de Jesús. San Mateo capítulo 1. Hola, mi hermanita Berta, el Señor le bendiga, saludos. Dice así en el capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes tienen de alguna manera en las Biblias hay unas letricas pequeñas, sí? ¿Cuántos tienen? No todos tienen, pero bueno, hay una letrica pequeña que acompaña el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? ¿Sí? Alguien que participe, a ver, que están más participativos. ¿Quién? Salvador. Muy bien, hermana María Teresa, sí. En el caso de la mía tiene una F, sí, una F. O una F que no, es como un 1, Ay, mi madre, yo dije que, ¿qué? No, a veces, no, es un 1, sí, es un 1. Sí, cuando es letra, entonces hace referencia a otra concordancia, pero cuando es entonces un número, hace referencia entonces a un, es un 1. Ah, sí, María Trinidad, es un 1. Cuando es número, hace referencia al significado. Y cuando es letra, entonces hace referencia a una concordancia. Entonces sí, ahí tiene un número 1, pero entonces, bueno, los que no la tienen, no hay problema. Hazel, hola, Jesús te bendiga, buenas noches. Sí, un 1. ¿Qué dice el 1? ¿Qué dice el 1? Entonces, ¿qué dice el 1? Esto es Salvador, ¿cierto que sí? Vea, para que de pronto los que de alguna manera... la puña. Si seré pues capaz... No, creo que no sé. Bueno, para los que no... Ahí dice. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces dice, esto es Salvador. Entonces, Jesús. ¿Cuál es o qué es entonces Jesús? Salvador. ¿Y por qué se llama Salvador?
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? Salvador. ¿Cierto? ¿Cuál es el nombre, perdón? Salvador. ¿Y qué es lo que hace? Salvar. Y el nombre está, entonces, como les decía, relacionado con el sujeto que lo posee y no se puede separar. Y a su vez, entonces, cuando más adelante nosotros seguimos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es el Salvador? Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, por fin, ¿quién es? El Salvador, Dios con nosotros. Dios que vino a salvarnos. ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es el significado del nombre. Y ahí es como les decía, entonces, maravilloso que nosotros tengamos muy presente esto que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos enseña. La Biblia habla acerca, escúcheme bien, de que el libro tiene un sello, de que la palabra está sellada. Y por eso las personas y las religiones, y sobre todo más que cualquier otra, la religión cristiana, está llena de, se me fue la palabrita, están llenos de dogmas o de misterios. ¿Por qué? Porque entonces están llenos de dogmas y están llenos de misterios porque no hay o porque no tienen la revelación del Espíritu Santo, porque no actúa el Espíritu Santo. Y si no actúa el Espíritu Santo, si Dios no me abre las Escrituras, por más que yo crea o por más que sea teólogo o por más que yo todo lo que usted quiera, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que la construyen, trabajan los que la construyen. Porque es únicamente por medio de la revelación divina. Y cuando hablamos acerca del nombre, por eso usted y yo debemos saber, no es común ver congregaciones que hablen o que enseñen acerca del nombre de Jesús, que le den relevancia, importancia al nombre de Jesús, sino que por el contrario, escúcheme bien, si usted habla o enseña, o la iglesia que hable y enseñe acerca del nombre de Jesús, va a ver que entonces va a sufrir y va a haber persecución. Y no va a ser precisamente entonces una iglesia de visión de multitudes, sino que va a ser una manada, ¿qué? Pequeña. ¿Ve? Yo recuerdo cuando en el comienzo, a mí el Señor en su misericordia me manifestó el nombre de Jesús, la importancia, la relevancia, la fe que es en el nombre de Jesús. Y yo pues comencé a predicar y a enseñar y a hablar y a manifestar el nombre de Jesús. Y algo particular, algo maravilloso, es que pues de alguna forma, de alguna manera, los mismos cristianos o los que supuestamente yo tenía o conocía como cristianos fue a los que efectivamente
Así como dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es en la iglesia cristiana, supuestamente cristiana, en donde de alguna forma menos se habla y se enseña acerca del nombre de Jesús. Y el diablo, que es especialista en engañar, el que lo llama la Biblia el engañador del mundo entero, como es astuto y la Biblia deja claro y manifiesta su astucia, entonces ¿qué es o qué hace? Siempre está lanzando cortinas de humo. Ustedes no han visto como cuando el gobierno o algo pasa y entonces hay que programar un partido de la L. Ahorita estaban con el juicio de los jugadores, de los futbolistas, todo eso, pero están pasando cosas muy neurálgicas, muy claves en el Congreso. Pues digamos, en la Cámara de los en la Asamblea de los Diputados. Se están hablando, se están tramitando cosas como entonces el aborto, pero el pueblo está comiendo ¿qué? Pan y circo, pendiente de la acusación de Keylor Navas, de Brian Ruiz, de yo no sé quién, y de Pinto, tiran cortinas de humo para disiparla, para quitar la atención de las cosas verdaderamente importantes. Y el diablo entonces es especialista. Y entonces a unos los tiene enredados si es el sábado, a otros los tiene enredados si es la carne de cerdo, a otros los tiene enredados si es el café, a otros los tiene enredados si las mujeres se deben o no se deben cortar el pelo, a los otros los tienen enredados si la mujer puede o no puede predicar, a los otros los tiene enredados y entonces se pueden pintar o no se pueden pintar el pelo, a los otros los tienen enredados y es... y así. Y finalmente entonces a otros, y digámoslo así, ahí crea siempre sofismas de distracción para que no podamos enfocarnos, para que no puedan enfocarse. Y ahí es que las obras de las tinieblas prosperan. ¿Por qué? Porque efectivamente el menos interesado, o sea, el menos no, el único que no está interesado en que el nombre de Jesús se enseñe es el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Y pues la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y el Satanás es el enemigo de Dios, es el que se opone a la voluntad de Dios. Entonces diríamos así, porque esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él no se pierda y yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del diablo, que ninguno conozca el nombre de Jesús y no sea salvo, sino que se vaya con Él a acompañarlo al infierno. Lo podríamos ver desde esa óptica. La voluntad de Dios es que los hombres procedan al arrepentimiento y reciban salvación. La voluntad del diablo es que los hombres no procedan al arrepentimiento y se pierdan con él. Así de sencillo. Y la única forma, la única manera entonces, como el diablo sabe que los hombres se pierden, es... ¿Se acuerdan? ¿Cómo dije? Y mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Vamos a mirar ese versículo. Y el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y mi pueblo se perdió Isaías 5, capítulo 13. ¿Qué dice Isaías capítulo 13? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué no tuvo conocimiento? Fue llevado
cautivo. ¿Y por qué entonces el hombre permanece cautivo por el diablo? Por falta de conocimiento. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y la verdad que hace libre al hombre es que ya el hombre no tiene que pagar por su pecado porque Jesucristo ya pagó por él. Y lo único que tiene que hacer es invocar su nombre. ¿Ve? Y entonces ahí los tiene, a unos entonces peleando si la Santísima Trinidad, a otros si la Virgen María y los santos y la Santísima Trinidad y no, a otros que no, solamente Jesús. Y ahí es ahí. Yo recuerdo cuando de alguna manera, como les decía, entonces bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces yo pude ver cómo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si son uno, pues es el mismo y es Jesús, y la iglesia entonces bautiza en el nombre de Jesús. Cuando yo les dije y hablaba y les decía que el bautizo era en el nombre de Jesús, entonces recuerdo tanto de el hombre que en ese entonces era el que era pastor. Cuando yo le di esa enseñanza, me acuerdo tanto en un spoon allá en, ¿cómo se llama? En un spoon, porque solo nos veíamos en spoon. Y el hombre entonces, inmediatamente así, lo primero que hizo fue pedirme la Biblia. Y entonces yo tenía una Biblia textual. Y yo no sé, hizo una llamada y lo primero que lo primero que hizo fue ir a Primera de Juan 5 y mirar a ver si la Biblia mía decía, porque 3 son los que dan testimonio y esos 3 son uno. Porque ese versículo, según entonces los solo Jesús o los unicistas, dicen que es espurio, o sea que es muy pronto, que fue añadido, que las versiones o los, digamos, ¿cómo se llama? Los pergaminos más antiguos no dicen y esos 3 son uno, sino que únicamente dicen, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, y esos 3 son uno, no dice que esos 3 son uno. Y el hombre lo primero que hizo fue ir a fijarse allá si efectivamente yo lo que estaba escuchando era, o lo que yo estaba oyendo era solo Jesús. Lo solo Jesús es yo creo que es la iglesia más grande a nivel Latinoamérica e incluso Estados Unidos. Se llama la UPC, Iglesia UPC, Iglesia Pentecostal Unida. ¿Ve? Esos son los unicistas, esos son los solo Jesús. Y eso es una doctrina también de error. Una doctrina de error, porque ellos no hablan acerca de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solo Jesús, de solo Dios. Y no predican el Evangelio, sino que lo único que ellos hacen es rebautizar personas en el nombre de Jesús, eso sí. Y para ellos entonces la salvación proviene por el bautizo en el nombre de Jesús. Y para que la persona reciba la salvación, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús y tiene que hablar en lenguas. Si no se recibe, los rollos del Mar Muerto, así se llaman los pergaminos más antiguos. Ok, los rollos del Mar Muerto. Bien, gracias Alexis. Y entonces, esa doctrina de error, como les digo, ellos no predican el Evangelio del Reino de los Cielos, sino que ellos simplemente lo único que están haciendo es United
Pentecostal Church. Yes, very well. Sí, esa es la UPC. Y es la, digamos, más grande en Estados Unidos y en Latinoamérica también. La más grande, la Iglesia Pentecostal Unida. Los solo Jesús, de manera peyorativa se les dice así, pero en realidad ellos lo que son es unicistas. Ellos entonces niegan como tal la verdad bíblica acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como les decía, no predican el Evangelio, sino que se dedican solamente a rebautizar. Llámese entonces, como se dice, pentecostales falsos, como les dicen ellos a los otros pentecostales que no son de ellos, pero que también son pentecostales, llámese protestantes, llámese católicos, a todos, a todos, a todos, a todos. No, pero yo soy cristiano, no, yo no soy católico, pero ¿usted cómo lo bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, 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 ese bautizo no es. El bautizo es en el nombre de Jesús. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salvo. Y entonces enseñan, o lo que ellos predican y promueven es que la salvación es por bautizarse en el nombre de Jesús. Escúcheme, y además, entonces, que tiene que hablar en lenguas. Y el caballito de batalla de ellos es Hechos de los Apóstoles 2:30 y miremoslo por favor rápidamente, por si se topan y tengan entonces conocimiento, porque por eso no es en vano que el Señor nos está instruyendo, porque para eso estamos, para aprender. Si se topan con ellos, o por si conocen o saben a alguien que, o ven en el camino, se encuentran a alguien que les están predicando, sepan de qué se trata. Capítulo 2, porque no hay nada más peligroso que una mentira parecida a la verdad. Entre la mentira más se parece a la verdad, más peligrosa es. Por eso se acuerda que les dije que esa iglesia es la más grande, porque de alguna forma la mentira más parecida a la verdad es la de ellos. Son más peligrosos que una balacera en un ascensor. O sea, no ellos como tal, sino lo que acabo de hacer referencia es a la mentira. Entre más se parezca a la verdad, más peligrosa es. ¿Ve? O sea, es como decir algo, entre más bien falsificado esté el billete, más difícil es de qué, de reconocerlo. Y en realidad es así, y en aras a la verdad, la doctrina de alguna forma de esta denominación unicista, como les digo, en cierta forma, es la más parecida a la verdad, por eso es la más grande, se los digo. Investiguen para que ustedes vean, es la más grande. María Trinidad. ¿Qué, mi amor? Entonces, ¿qué dices? Ok. Sí, y los bautistas también. Bueno, no sé. Los bautistas también son grandes. También, sí, son muy grandes, sí, muy bien. Claro que sí. Pero bien, entonces el caballito de batalla de ellos, para los que recuerdan, ¿no? Yo conviví con ellos cuando estuve viviendo 9 meses en Cuba. Conviví con ellos 9 meses. Estuve 9 meses con ellos. Y ellos eran, digamos, de alguna forma, ya después sucedieron más cosas, hay muchos que lo conocen, pero ya de alguna manera en su momento pues el Señor obró y ellos allá en Cuba tenían 76 iglesias. 76 iglesias. Y fueron 9 meses, pero así, de fuego cruzado, con el Señor bueno. 9 meses estuve yo allí en Cuba, y en esos 9 meses la iglesia pentecostal unida salió de Cuba, para la gloria del Señor, pero ahí se los dejo. Pero hoy no existe en Cuba. Hoy no existe en Cuba. Bien, este es el versículo. Al oír esto se compungieron, el versículo 37.
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el 38, pues, o sea, 37 y 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, bien, todo el tiempo, un verso sin contexto se convierte en un pretexto. Entonces ellos, como les decía, el caballo de batalla es Hechos de los Apóstoles 37-38. Mírense, por curiosidad, porque pues de alguna manera no se queden con lo que yo les digo, miren, para que pues de alguna manera tengan la certeza por ustedes mismos y también puedan simplemente entonces decir: no, eso que usted dijo no es cierto, o no es así. Pero miren, busquen ahí en internet, fácil decir entonces en qué se basa o en qué se... y para que usted vea que Hechos 37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es eso cierto? ¿Es eso verdad? Medio verdad. Medio verdad. Medio verdad. Medio verdad. Y si yo saco eso y entonces lo apoyo y lo hago mi doctrina, entonces claro que sí, ese es el problema con las denominaciones, ese es el problema con las doctrinas, que no ven o no toman la Biblia como un todo, sino que extraen versículos, los sacan del contexto, los meten ¿cómo? No, perdón, a fuerza, así, a la fuerza. Y los hacen calzar como sea, para pues que la gente escuche lo que ellos quieren, entonces que escuchen. Porque esto es cierto, si dejamos el 37 y el 38, le digo, no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque entonces miren una cosa, veamos juntos en el 37, dice: al oír esto, ahí, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Al oír esto, ¿qué? ¿Qué fue lo que oyeron? Vea entonces veamos no, porque vea que la hora que es más bien, lean ustedes con detenimiento y se van a dar cuenta, entonces, ¿qué fue lo que oyeron? Desde el versículo 14. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el evangelio del reino de los cielos. Entonces, al oír esto, ¿qué fue lo que escucharon? El evangelio. Y como les decía, ellos no predican el evangelio, solamente se paran ahí al oír esto y siguen para entonces, como les dije, en su promover y seguir su denominación. Bautícense en el nombre de Jesús. ¿Usted cómo se bautizó? Y entonces lo cogen, ¿cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Cómo así que no sabe? Sí, pues yo era niño. Ah, no, entonces a usted lo bautizaron, le hicieron, lo salpicaron con agua. No, hombre. ¿Y en qué nombre lo bautizaron? No, yo creo que en el nombre de mi padrino, en el nombre de, ¿no será de mi padrino? ¿No está hablando de los padrinos mágicos? No. Inmediatamente lo desestabilizan y entonces sí, bautícese. Y entonces lo que cuenta ahí es cuántos bautizó, cuántos rebautizó. Y a todo el que se les ponga por delante los bautizan. Y por eso les decía yo a ustedes que les he dicho y les he hablado acerca de que es demasiado delicado y por eso ninguno puede decir que yo lo he rebautizado. Porque eso es una doctrina de error, una denominación de error. Y ellos entonces efectivamente sí, no predican el evangelio, sino entonces que la salvación es por bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y si la persona no habla en lenguas, entonces, y si la persona no se bautiza en el nombre de Jesús,
Y la salvación no es por obras para que ninguno se gloríe. Y si entonces usted o alguien enseña o alguna denominación, sea entonces los bautistas, los católicos, los pentecostales, los unicistas, todos enseñan que la salvación es por bautizarse. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo es por fin, pastor? Me dijo una vez una persona. Pero, ok, o sea que usted me está diciendo que si yo no me bautizo, no soy salvo. O sea que si yo no me bautizo, no soy salvo. Usted está enseñando que si yo no me bautizo, entonces no soy salvo. No, yo no le estoy enseñando que si usted no se bautiza, no es salvo. Lo que le estoy queriendo decir, hagan que les penetren bien estas palabras por sus oídos. Si quieren, graben solamente esta partecita. Que usted no ha recibido la salvación y por eso no se bautiza. ¿Escucharon bien? Usted me está diciendo que yo, si no se bautiza, no soy salvo. O sea, usted me está diciendo que si las personas, todas las personas que no se bautizan no son salvas. Que el que no se bautice, entonces en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que sea en el nombre de Jesús, no es salvo. No, escúcheme bien. No. Lo que le estoy diciendo es que usted no se bautiza porque no ha sido salvo. Esa es la razón por la cual no se bautiza. Porque para bautizarse se necesita, escúcheme bien, recibir la salvación. Y solamente los que han recibido la salvación se pueden bautizarse. Y lo que hacen los católicos, los que hacen los pentecostales, lo que hacen los bautistas es, escúcheme bien, bautícese y después reciba la salvación. Después ahí vemos si recibe la salvación o no recibe la salvación. Y no es así. Porque para bautizarse se necesita primero haber creído, haber recibido la salvación. Y los que han creído, los que han sido salvos, como manifestación de esa salvación, se bautizan. Entonces yo y la Iglesia cristiana no bautizamos para que reciban salvación, porque no es por obras para que ninguno se gloríe, sino que a los que han recibido la salvación los bautizamos porque ese es el mandamiento del Señor. Amén. Ese es el mandamiento del Señor y les decimos y les enseñamos que reciban el Espíritu Santo porque ese es el mandamiento del Señor. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Se acuerda que esta mañana hablábamos acerca de eso? Capítulo 19. Versículo 19. Estoy en Mateo, perdón, para los que no se pudieron conectar esta mañana, no doy por sentado que todos lo hicieron, entonces aclaro. Veíamos y hablábamos entonces esta mañana en Mateo 28, 19 acerca del mandamiento del Señor. Vamos allí para que entonces de alguna manera todos podamos nuevamente, los que ya lo tuvieron, lo vieron, pues lo interioricen y lo repasen, y los que no, pues entonces lo vean. Mateo 28, 19 y 20, porque son dos pasos, dos cosas. Y las denominaciones son, entonces, eso, que de dos toman una. Entonces, como les dije, es una verdad a medias. Entonces quedan a medio palo, los dejan a medio palo. Y una verdad a media es una mentira completa. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, capítulo 10, 28, 10, versículo.
Ay, cómo me cuesta, Dios mío, de eso. ¿Qué era? ¿Dislexia que tengo? Yo llevo a decir miopía y presbicia, dislexia, nombres. Pa'l tigre. Capítulo 18, versículos 19 y 20. Capítulo 28. ¿Y cuál dije? 18. A la pucha. Capítulo 28, versículos 19 y 20. 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Pedro primero les predicó el Evangelio. Una vez que les predicó el Evangelio, el Espíritu Santo los conmueve, y por eso ellos dicen que ¿qué? Compungieron, o sea, hubo dolor. Compungir significa entristecer, conmover. Entonces estaban conmovidos porque escucharon el Evangelio del reino de los cielos, y ahora entonces le preguntan, ¿qué hacemos? Y es a donde Pedro, entonces, posterior a la predicación del Evangelio, sigue, obedezca el mandamiento. ¿Ve? Y ahí es donde, como les dije, muchos entonces fallan. Y es la mayoría de error, de doctrina de error, está basada en eso, que enseña, ya sea entonces bautizando infantes o bautizando adultos, que el bautizo es para la salvación, y que si no se bautizan es porque no pueden ser salvos. Pero resulta que el motivo, la razón por la cual no se bautizan es porque no han recibido la salvación, porque el requisito para bautizarse es primero ser salvo. Solamente los que han recibido la salvación se bautizan. ¿Ve? Entonces miremos un momento, por favor, rápidamente, porque cada vez el tiempo corre. Hechos de los Apóstoles. Veámoslo aquí. Ay, yo me saliva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo a partir del 26, narra cuando Felipe, uno de los diáconos escogidos, que habían escogido, capítulo 26, capítulo 8, versículo 26, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, escuchen bien, Felipe abriendo su boca, y ustedes y yo abriendo bien los oídos. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ¿se acuerda?
¿Cómo hablábamos esta mañana? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pregunta. Uy, cierto que le debo una pizza a la hermana Gabriela. Chelito, ¿por qué no me has acordado? Uy, hermana, ¿y no le sirven unos huevitos? Y a Rafa también. Uy, no, estoy más endeudado. ¿Qué dicen ustedes? ¿El etíope recibió la salvación? No deja la Biblia ahí. Si ve que esas son las cosas que cuando uno separa, uy, cuidado, Trini, escúchame bien, mira que sigue. Primero creyó y luego pudo bautizar. Muy bien, entonces sí ve que ahí es donde esas preguntas cauciosas y el ladrón en la cruz. No puede uno separar, sino que tiene que seguir. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Perfecto. ¿Qué fue lo que le predicó? El Evangelio de Jesús. Y le predicó entonces efectivamente que como oveja, entonces está diciendo que es la porción de Isaías 53 donde dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces primero recibió la salvación y por eso se bautizó, porque es entonces se complementa. El bautizo es la primera obediencia. Y si yo reconozco que Jesucristo es el Señor, pues lo primero que hago es obedecerlo. En el momento que yo digo que Él es mi Señor, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y lo primero que entonces correctamente podemos entender y tener claro, predicar correctamente el Evangelio, es predicar entonces que se arrepientan y invoquen el nombre de Jesús, pidan perdón por sus pecados y que se bauticen y reciban el Espíritu Santo. Así se predica correctamente el bautizo. El Evangelio. ¿Ve? Pero no, el etíope no se bautizó para ser salvo, sino que para recibir la salvación, sino que escuchó y creyó al Evangelio de Jesús y se bautizó. Amén. Así es, así funciona, así es. Entonces no es verdad y no es cierto. Los cristianos no enseñamos que la salvación sea por obras, porque no es por obras para que ninguno se gloríe. Y si usted me dice o alguien le dice que tiene que bautizarse para ser salvo, ya no es por gracia, sino que es ¿por qué? Por obras. Por obras. No, no es así. Es por oír con fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el Evangelio. Por escuchar entonces que Dios ya tuvo de nosotros misericordia y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación, como pago por nuestros pecados. Y que ahora entonces, si usted de verdad está arrepentido de su pecado, ore y pídale perdón al Padre. Invoque el nombre de Jesús. Y la persona ora y se arrepiente y le pide perdón al Padre y en el nombre de Jesús y se bautiza.
porque eso fue lo que mandó el Señor, y recibe el Espíritu Santo porque eso fue lo que mandó el Señor, y se congrega porque eso fue lo que mandó el Señor, y predica el Evangelio porque eso fue lo que enseñó el Señor, y permanece y sirve a la iglesia porque eso fue lo que enseñó, y ofrenda y diezma porque eso fue lo que habló y lo que enseñó el Señor, y pone la otra mejilla porque eso fue lo que habló y enseñó el Señor, y ora por sus enemigos porque eso fue lo que entonces enseñó el Señor. Y así es, y así funciona. Porque el plan de Dios es que los hombres reciban salvación invocando el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando vean entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se van a dar cuenta que ese es el centro de la predicación. ¿Se acuerdan que les dije que lo oyeran en casa? Pero para terminar, y no dejarlo para que lo vean en casa, por si no de pronto lo ven y no dejar cabo suelto, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Están claros? Pongan atención. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué les entonces enseñó? ¿Qué les predicó? Lo que estaba escrito, lo que el Padre había hablado a través de los profetas desde el Antiguo Testamento, que todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Del Señor será salvo. Y les está enseñando entonces que la salvación viene de invocar el nombre del Señor. ¿Pero cuál Señor? Entonces miren bien, está dejando ahí y vean cómo concluye, para que vean lo que remata y lo que hace que se compunjan de corazón. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces finalmente está diciendo qué es predicarles, entonces cómo les predicó o qué les predicó. La salvación en el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y entonces está diciendo solamente ahí, deja hasta ahí que es el Señor. Pero después les aclara que el Señor es Jesús. ¡Tarán! Esa es la predicación correcta del Evangelio. Esa es entonces la voluntad de Dios. Eso es entonces en el plan de Dios. Lo que Dios estableció es que los hombres, por medio de invocar el nombre de Jesús, recibiéramos la salvación. Pero pastor, ¿y si entonces yo no invoco el nombre de Jesús, o donde yo me congrego no hablan o no me enseñaban o no aprendieron o allá de la iglesia de mi primo no enseñan y no hablan el nombre de Jesús? Pues entonces juzguen por usted mismo si son cristianos realmente, si es la iglesia del Señor, porque no todo el que me llama Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que lo llama Señor, Señor, pues por eso es así, como cuando usted no conoce cómo se llama a alguien. ¿Se acuerda que usted cuando, ¡hey, Señor, Señor! Porque usted no sabe cómo se llama. ¿Ve? Usted no sabe cómo se llama. Cuando usted no sabe cómo se llama a alguien, ¿se acuerda que usted dice, Señor, Señor, el Señor ese, el Señor ese? Señor, Señor, porque, ay, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, por eso lo estoy llamando Señor, Señor. De eso es que está haciendo referencia. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces, los cristianos amamos el nombre del Señor, Jesús. Porque Jesús es el Señor y el Señor es Jesús. Y los cristianos predicamos y enseñamos a los hombres que reciban la fe, que crean en el nombre de Jesús. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres podamos ser salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y pastor, entonces, si no invocan el nombre del Señor, pues no, hermano, no lo estoy diciendo yo, no me crea a mí, créale a la Biblia. Dice que todo el que invocar el nombre del Señor. Y como entonces dice aquí en Romanos, ya para terminar, mire bien que está haciendo referencia para que con el entendimiento 10, más versículo 9, más que dice, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Si confesares con tu boca, ¿qué? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que dice? Jesús. Si confesares con tu boca, Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero no hay diferencia entre judío y griego, pues el que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en que no han creído? ¿Cómo pues invocarán el nombre de Jesús en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Recuerdo cuando comenzamos a predicar el nombre de Jesús y cuando todavía hoy predicamos el nombre de Jesús, yo nunca lo había oído. 50 años de ser cristiano. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír el nombre de Jesús si no predican el nombre de Jesús y son cristianos? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo si no son enviados? Porque si no lo envía el Espíritu Santo, porque el nombre de Jesús viene en el nombre, el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, entonces bien, vamos ya a concluir porque es tarde. En el plan de Dios está establecido que por medio de invocar, creer y recibir el nombre de Jesús, los hombres seamos salvos. Así que el Señor nos ayude para que ese sea el nombre que esté en nuestros labios siempre. Que podamos entonces manifestar el nombre de Jesús a los hombres para que
seamos colaboradores de Dios en ese plan. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dice: he manifestado tu nombre a los hombres y lo manifestaré aún. Y hoy, entonces, la iglesia cristiana, los cristianos, los hijos de Dios, a semejanza de Jesucristo, su Hijo amado, en el quien el Padre tiene toda complacencia, así como Él anunció el nombre del Padre, nosotros también lo anunciamos. El nombre maravilloso de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, una feliz noche para todos. El Señor los guarde en su precioso nombre. En el nombre de Jesús. Feliz noche. Chao, chao.